Hola amigos y bienvenidos a este nuevo vídeo del canal Foro de Historia. En esta ocasión vamos a hacer un análisis sobre esa posibilidad que estoy planteando de que lo que sabemos sobre Roma y por extensión todo el periodo romano, es decir, su monarquía, su república, el imperio, esa posibilidad de que todo lo que tiene que ver con Roma haya sido un auténtico invento. Y no es una hipótesis en absoluto descabellada, y lo veréis cuando hagamos el análisis y tratemos algunas de las cuestiones que están relacionadas con este asunto. Para empezar, he planteado esta pregunta: ¿qué pasaría si Roma no hubiese sido Roma? A ver, ¿qué pasaría si Roma, lo que nosotros conocemos como Roma, que en gran parte está influido, ese conocimiento que tenemos, o ese supuesto conocimiento que tenemos de Roma, está muy influido por la literatura, por una historia escrita bajo circunstancias muy dudosas, y también muy influenciado, como no, por el cine, la televisión, las series, las películas? Nosotros tenemos una imagen de Roma y de los romanos que es demasiado cliché, demasiado, porque está muy metida en nuestras mentes por medio de prototipos muy estudiados y que son siempre los mismos. Entonces no podemos pretender asimilar que toda una cultura que se extendió supuestamente por todo el Mediterráneo y por gran parte de Europa, norte de África y Oriente Medio, no podemos pretender que esa cultura fuese tan homogénea. Eso para empezar. Luego, en cuanto a las cronologías, hay muchísimas dudas y las voy a plantear ahora. Entonces, ¿qué pasaría si esta Roma que nosotros creemos conocer no hubiese sucedido cuando creemos que sucedió? Yo, para empezar, planteo esta pregunta: ¿qué pasaría si Roma no hubiese sido Roma? Y lo planteo apoyándome en un gráfico cronológico. Os presento aquí una cronología en la cual tenemos por un lado la cronología oficial y luego la cronología que yo llamo corregida, que para mí tiene mucho más sentido. Entonces, cuando hablamos de la cronología oficial, vemos aquí los años que irían. Vamos a hablar sobre todo en esta ocasión del primer milenio, ¿vale? Primer milenio después de Cristo, o lo que oficialmente nosotros asumimos que fue el primer milenio después de Cristo, porque también habría que ubicar históricamente a Cristo, independientemente de la cuestión de si existió o no existió, pero ese personaje y sus circunstancias ocurrieron en una época concreta que también tendríamos que reubicar. Entonces, reubicar a Roma supone reubicarlo todo, absolutamente todo, o casi todo, mejor dicho. ¿Pero por qué? ¿Por qué tendríamos que reubicarlo todo cronológicamente? Pues muy sencillo, porque Roma, para nuestra civilización occidental, es el marco de referencia de todas las demás cronologías y de todos los demás reinos, imperios, etc. De hecho, una vez que nosotros ubicamos Roma, pues le comenzamos a ubicar delante, detrás y alrededor un montón de reinos e imperios que bueno, tendrían que moverse, porque de esos reinos y esos imperios se trata en los textos latinos. Y claro, si un texto está tratando como contemporáneo suyo a un rey o una ciudad que floreció en un momento concreto, una vez que movemos toda Roma, pues ya tenemos que mover eso también. Entonces, eso sería una de las razones por las que mover Roma tendría grandes consecuencias. Aquí, como os digo, os presento esta cronología, en la que vemos arriba la cronología que se supone sería la cronología oficial. Y en ella, en estas líneas naranja y amarilla, pues tengo ubicado lo que sería el final de la República y el imperio y el comienzo del Imperio Romano hasta el año 230. Aquí está marcado el año 230. ¿Por qué me paro en esa época? Pues bien, en el año 230, según los textos, se produjo o comenzó
la llamada crisis del siglo III, que fue una época en la que, aparte de una profunda crisis económica en el imperio, pues se produjeron ciertas catástrofes climatológicas y geológicas, y también se produjo una gran hambruna, y además estuvo acompañado todo aquello de ciertas invasiones de pueblos que estaban más allá de las fronteras del imperio y que seguramente aprovecharon la situación de debilidad del imperio debido a la crisis para irrumpir y tomar posiciones dentro del imperio. Bueno, ese no fue el fin de Roma, pero sí es el fin de la Roma, digamos, que se puede demostrar. Se demuestra estratigráficamente, pero no está bien ubicada cronológicamente. A ver, lo explico. Hay estratos de esa época. Quiero decir, hay restos de, digamos, templos, foros, edificios diversos que pertenecen a esa época. Aquí, en concreto, la última dinastía que yo he marcado sería la de los Severos, en torno al año 200. Fue entre el 190 a 230 más o menos. La dinastía de los Severos fue la última de la cual tenemos restos arqueológicos. ¿Qué significa eso? Que luego hay un montón de historia escrita de Roma. Sobre todo vamos a centrarnos en la que trata de la antigüedad tardía, es decir, lo que continuaba siendo Imperio Romano, que llegaría sobre todo Imperio Romano de Occidente, con distintas dinastías como la de Constantino, y que terminaría en torno al año 476, que fue cuando Roma definitivamente cayó con la conquista por parte de los pueblos bárbaros. Bueno, pues ese año 476, que se considera el año del fin del Imperio Romano de Occidente, es el que yo he marcado aquí, poco antes del año 500, y poco después del año 500 he marcado lo que sería el año en torno al 630, que sería, en torno al 530, que sería la crisis del siglo VI. Pues bien, toda esa época y la época posterior, considerada Alta Edad Media, en la que ya no existía, al menos en los textos, en la que ya no existía el Imperio Romano de Occidente, pero que continuaba con el Imperio Bizantino, de ninguna de esas dos épocas tenemos estratos, ni de la Antigüedad tardía ni de la Alta Edad Media. No tener estratos significa que no hay edificios construidos que correspondan a esa época. Y ahora veréis una serie de razones muy curiosas por las cuales no se consideraba necesario construir edificios. Pero bueno, cuando lo veamos veréis el absurdo que supone. Pues bien, cuando se analizan los estratos, y estoy aquí apoyándome en los trabajos del historiador Gunnar Heinzson, realmente era economista, pero su afición a la historia era tan apasionada y tan eficiente en el descubrimiento de pruebas y en la demostración plausible de todo lo que planteaba, que yo lo considero directamente oficial como historiador, aunque no tuviera título de historiador. Pero bien, sus descubrimientos llevan a la conclusión de que aquella época de los severos, es decir, la época final de justo antes de la crisis del siglo III, habría que ubicarla en torno al año 930. ¿Y por qué? ¿Por qué hace todo este movimiento? Es decir, ¿por qué se traslada todo esto hacia ese punto? Pues sencillamente porque de todo lo demás no hay estratos. Y hay historia escrita, pero no hay restos. Y los restos que se encuentran de aquella época, que sería la de los severos como última época de justo antes de la crisis del siglo III, lo que se encuentra está justo debajo de los restos de la Edad Media propiamente dicha, que comenzaría en torno a mediados del siglo X. Entonces es muy curioso que tengamos tanta historia escrita de la cual no hay restos, y que los restos que aparecen justo debajo de los más modernos son exactamente de la época en la que se produjo aquella crisis del siglo III. Aquí también hay dos movimientos históricos. Uno sería el desplazamiento de la época de Justiniano,
porque coincide en muchos aspectos con la de los severos, es casi idéntica. Hay relatos iguales, se habla de enemigos iguales, una serie de temas que hacen que sean pues como clones, ¿no? Y lo mismo sucede con la época de Constantino y Tiberio. Por lo tanto, yo cuando he desplazado toda esta época he puesto Constantino Tiberio, Justiniano Severos, porque yo estoy de acuerdo con Gunnar Heinsohn en que no hay que eliminar a ninguno. Nosotros no pretendemos hacer como se hace en la nueva cronología, que bueno, que está acertada en muchas cosas, pero la nueva cronología lo que hace es decir que todo aquello que está clonado no existió. Bueno, pues eso es demasiado aventurado porque, a ver, puede que estemos tratando de personajes que existieron en la misma época, a los que se llamaba con nombres diferentes, pero es probable que se puedan rescatar muchos aspectos de todas esas historias que harían que todo esto fuese un relato mucho más rico y más completo. Así que preferimos no eliminar. Bueno, pues aquí tenéis esta cronología en la que se mueven 700 años de historia y entonces estamos ubicando la monarquía romana en torno al siglo VI y la República en el VII más o menos, y a partir de ahí tenemos ya el Imperio. Entonces hemos reubicado todo esto mucho más cerca de nuestra época porque, claro, hay una absoluta ausencia de restos históricos. Aunque sí hay historia escrita, pero esa historia escrita, como os digo, es un copia-pega, es un clonado de todo lo que existe tanto posteriormente como anteriormente. Bien, vamos a hablar de esta estratificación, de estos restos que se encuentran y en qué estado se encuentran y a qué época pertenecen realmente. A ver, aquí tenemos un ejemplo con el que se conoce como el Foro de Trajano, que se encuentra en la ciudad de Roma, y en la fotografía de la izquierda vemos el estado en que se encuentra actualmente el Foro de Trajano, aunque se han añadido ahí algunas estatuas, pero bueno, es como se encuentra, digamos, actualmente una vez que se han retirado los restos. Bien, lo primero que encontramos, y vamos a compararlo con la fotografía de la derecha, en la que tenemos los estratos, como cuando se hace un corte y encontramos distintas capas, pues aquí tenemos los estratos encontrados en el Foro de Trajano. Pero esto es una capa de estratos real, ¿eh? No nos estamos inventando nada, la fotografía es de tal y como estaban los estratos en el Foro de Trajano. Lo primero que encontramos es una primera capa que se llama plano antiguo, piano antico, también dicho en italiano, como aparece aquí en la foto, que pertenecería a los siglos II y III después de Cristo, es decir, lo que finaliza con la dinastía severa del 190 al 230. Estoy hablando de estratos mal fechados, porque en realidad, como veremos luego, esto no pertenece a esa época. Pero vamos a ver, lo que nos interesa ahora no es precisamente la época, sino el orden en que se encuentran los estratos. Entonces tenemos esa capa del piano antiguo. Vale, entonces justo por encima de lo que termina en el año 230, tenemos una capa que estratigráficamente se sitúa en el siglo IX o X. Entonces, ¿qué pasa? Que no hay ninguna capa durante todo ese tiempo. Eso que dicen de que Roma poco a poco fue sepultada por la acción del tiempo, esa acción del tiempo que poco a poco va acumulando terreno, y resulta que esa acción del tiempo pues decidió no actuar hasta el siglo IX. Bueno, aquí hay algo muy extraño. ¿No será que aquello que supuestamente sucedió en el año 230 no ocurrió realmente en el 230, sino en el 930, como está postulando, o como postulaba, porque ya falleció el señor Gunnar Heinsohn? ¿No será que en realidad habría que mover todo ese bloque 700 años? Vale, justo por encima de esa capa de fango sí se mantiene el orden cronológico normal, porque tenemos una capa, la que se ha llamado bonifica, que pertenece a los estratos medievales de a partir del siglo X.
Ahí sí hay lógica, pero en la anterior no hay lógica absolutamente. Entonces vemos que en el corazón de Roma no existen restos de la antigüedad tardía, que iría de los siglos III a VII, ni de la alta Edad Media, que iría hasta el año 930 después de Cristo. Por lo tanto, la antigüedad imperial es inmediatamente reemplazada por la alta Edad Media, lo cual, como ya estamos viendo, no tiene lógica ninguna. Hay algo ahí que no está bien y lo estamos viendo. Continuamos. Vale, entonces nos planteamos, ¿por qué no se construyó en Roma nada entre el año 230 y el 476? Recordemos que el año 476 es cuando cae la Roma occidental, ¿vale? Bueno, ¿por qué no se construyó nada en esos, digamos, 2 siglos y medio que hay entre la caída, entre la crisis del siglo III y la caída oficial de Roma? Bueno, pues la explicación de la versión oficial es la siguiente. Dicen, por un lado, que los emperadores no construyeron porque consideraban que era suficiente reflejarse en aquellos edificios monumentales. Es decir, los emperadores pensaban que para su gloria futura, pues componer ellos su plaquita o su sello en aquellos edificios que ya estaban construidos, pues ya hacían suficiente. Esto no tiene ningún sentido porque ya sabemos que los emperadores tenían ese aire megalómano y buscaban glorificarse para la eternidad. Es lo que siempre han hecho los grandes gobernantes, ¿no? Por lo tanto, esto sentido poco. Luego dice que la clase senatorial, los senadores, la clase política, no construyó porque aún quedaba tanta sustancia urbana de los siglos I y II que volver a una política de construcción generosa no era rentable. Vamos a ver, por Dios, estamos hablando de épocas de bonanza económica, de un enorme desarrollo de la ciudad de Roma. Según los textos, Entonces, ¿por qué no iban a construir? ¿Por qué no iban a remodelar la ciudad? ¿Por qué no la iban a modernizar? Es decir, que tenemos 250 años en que Roma no se moderniza en absoluto porque lo que ya había lo consideraban suficiente. Muy absurdo. Continuamos. Dicen que la aristocracia no construyó casas porque los edificios impresionantes de la antigüedad seguían en uso. Otra cosa que no tiene sentido, es decir, esta gente pudiente, boyante, no se construye casas nuevas. Ya sabemos que eso no tiene sentido ninguno. Y vemos aquí un ejemplo de estos absurdos, que es el Arco de Constantino, que parece ser que tiene una base del siglo IV bajo añadidos del siglo I y II. Entonces la pregunta sería, ¿fueron los espléndidos frisos realmente robados de monumentos imperiales? ¿De cuáles? No sabemos cuáles son los monumentos de los que se han quitado estos frisos. ¿Qué pasa? Le quitaban los frisos y los derruían, ¿no? ¿O se añadieron posteriormente para honrar al Salvador de Roma? Nos referimos a Constantino. Entonces, fijaros qué cosa más absurda. Tenemos un arco construido en el siglo IV por el emperador Constantino y decidió colocar en su arco del siglo IV una serie de elementos decorativos que había tomado de otros monumentos, como por ejemplo de un monumento de Marco Aurelio, que vivió a finales del siglo II, de Trajano, que era de principios del siglo, finales del primero, principios del segundo, o de Adriano, que era de principios del siglo II. Y bueno, estos elementos se quitan de otros monumentos y se colocan ahí, como si eso fuese tan fácil también, ¿verdad? Bueno, esto es muy absurdo. Vamos a ver qué más se nos dice acerca de toda esta desfachatez, ¿no?, que intentan transmitirnos de lo que realmente fue Roma y cuánto duró. Vale, vemos aquí el Arco de Constantino, del que hemos hablado antes. Entonces debemos suponer que estos tondos redondos que tenemos aquí abajo pertenecían a un monumento de Adriano, que es de 200 años antes, ¿no? Que estos añadidos de aquí arriba, incluidas las estatuas, son de otros templos anteriores, de otros arcos anteriores. Esto pues no cuadra. Continuamos. Vale. Ahora vamos a hablar de otro tipo de monumentos, que son las basílicas cristianas de Roma. Vale.
Ya acabamos de ver que ni los emperadores, ni los senadores, ni los patricios decidieron seguir construyendo. Pero bueno, sí hay construcciones cristianas, ¿verdad? Porque aquella fue la época de las conocidas como basílicas paleocristianas. Pero bueno, hay que hacer una aclaración en este sentido. Primero, no eran basílicas y no pueden ser, quiero decir, no eran cristianas originalmente las basílicas. Y no se pueden llamar paleocristianas porque en la época en la que los cristianos estaban en sus orígenes, supuestamente estaban perseguidos y no construían. Vale, las basílicas de los siglos IV a VI no eran de nueva factura, es decir, no se construyeron ex professo para ser utilizadas como templos cristianos, sino que eran adaptaciones de las que ya existían, que eran edificios públicos no religiosos. Y aquí hago la corrección temporal, digo, siglos IV a VI es igual realmente a siglos VIII y X. Décimos llegados hasta el año 930. Pero bueno, vamos a hablar de estas basílicas, entre comillas, cristianas de Roma. Estas basílicas eran edificios que ya existían. Cuando en Roma se empezaron a sacralizar las basílicas, se estaban sacralizando edificios que ya existían y que se llamaban basílicas, pero que no eran templos cristianos. Voy a hacer aquí un pequeño paréntesis porque la foto que he puesto aquí a la izquierda, que pertenece a la de San Juan de Letrán, que es la Catedral de Roma. Ya sabéis que la Catedral de Roma no es la iglesia, no es la Basílica de San Pedro, porque esa es la sede del Vaticano. La Catedral de Roma es la iglesia de San Juan de Letrán, que tenemos aquí en la foto, y fijaros en el detalle del tamaño descomunal de este edificio, del tamaño descomunal de sus estatuas, porque claro, tú lo ves así, sí, ves que es una cosa de tamaño, pero es que en esta misma fotografía tenemos estos carruajes y estas personas aquí abajo. Comparad el tamaño de un caballo con la base de la columna. Es algo exagerado. No tiene sentido, es incomprensible esta diferencia de tamaño realmente. Porque claro, nosotros llegamos allí, vemos los edificios y nos parece normal, pero no tiene sentido. Ya sabéis que un caballo no es un animal pequeño precisamente. Bien, y además, mirad otro detalle. Esta fotografía es del siglo XIX. Es curioso que en el siglo XIX, delante de la Catedral de Roma, no exista ni un jardín, ni una plaza construida, no. Tenemos esta capa de tierra, es algo tosco, ¿verdad? Algo muy incomprensible que tengamos este edificio que ha costado mucho trabajo levantarlo, que es una obra de ingeniería espectacular, y sin embargo, sobre el terreno donde es facilísimo trabajar, no se ha hecho nada. No tiene ningún sentido, es absurdo completamente, ¿verdad? Pues fijaros en el interior, en la foto de la derecha de esta iglesia. Si le quitamos los elementos cristianos que tenemos aquí en el ábside, si le quitamos el órgano, esto es una auténtica basílica romana de uso público, no es una iglesia. Lo que pasa es que se ha transformado en iglesia. Vamos a saber algo más acerca de las basílicas originales, pero las basílicas, digamos, que no eran cristianas, porque al principio ninguna era cristiana. Vale, las basílicas originales de Roma se edificaron antes de que existiese el cristianismo y no eran edificios religiosos en absoluto, sino espacios públicos y administrativos en los que se trataban asuntos legales y comerciales. Bien, aquí tenemos un ejemplo de la Basílica Julia, la que se conocía como Basílica Julia, que estaba en el foro romano. Ese foro que se visita tradicionalmente cuando se va a Roma. Pues aquí tenemos una reconstrucción de cómo sería el exterior y cómo sería el interior, y como podéis comprobar, no se distingue mucho de cómo se han construido luego las iglesias. Si os fijáis en esta imagen de la derecha, si colocáis ahí un altar y unas hileras de asientos, tenemos una iglesia. Vemos claramente que estos edificios se han transformado luego en iglesias, pero no se construyeron iglesias, que es donde yo quiero llegar al fin y al cabo. No se construyeron
iglesias durante esa época. Se transformaron edificios. Entonces tenemos que ni los emperadores construyeron, ni el Senado, que era el que se encargaba de adecentar la ciudad, tampoco construyeron los aristócratas, y lo que se dice que se construyó, no se construyó, porque fue una adaptación. Entonces no tenemos restos de toda esa época. Vale, ¿qué más se ha encontrado que le da más solidez a esta teoría de que Roma existió realmente hasta el año 930, cuando sucedió aquella catástrofe que Gunnar Heinsohn llama el cataclismo del siglo X, que luego se ha copiado, se ha trasladado históricamente al siglo III y al siglo VI, pero que realmente sucedió en torno al año 930. Bueno, pues tenemos que se han descubierto una serie de pasarelas de tablones bajo metros de escombros en el Coliseo de Roma. Esto se descubrió, este descubrimiento no es reciente, sino que es de la época en la que se empezó a excavar en serio los restos del Coliseo en Roma. Se descubrieron bajo acumulaciones de escombros de entre 3 y 18 metros de altura que no se retiraron hasta el año 1930. ¿Y quién fue el que se encargó de todas estas obras? Esto lo llevó a cabo el señor Rodolfo Amedeo Lanciani, que fue un pionero de la excavación en la antigua Roma, y en su obra La destrucción de la antigua Roma declaró lo siguiente: los restos del pavimento basáltico romano se descubren constantemente bajo el pavimento moderno a una profundidad que varía entre los 3 y 4 metros y medio. Fijaros qué cosa más curiosa dice, que los restos de pavimento romano se encuentran constantemente debajo de pavimento moderno, sin estratificación, es decir, sin capas. No se encuentra pavimento romano debajo de una capa medieval, que está debajo de una capa renacentista. No, directamente debajo de la capa moderna. ¿Quién desintegró y retiró poco a poco esa montaña de mampostería? Se refiere a las edificaciones romanas. ¿Quién derrocó al gigante? ¿Fue la edad, los elementos, la mano de los bárbaros o alguna otra fuerza irresistible cuya acción ha escapado a la observación? Y concluye: podemos descartar la opinión actual de que la desaparición de los monumentos romanos se debió a los bárbaros, como si estos, en sus meteóricas incursiones, pudieran haberse divertido pulverizando los 76.000 metros de piedra y asientos de mármol del circo. Vosotros imaginaros, que los bárbaros entrasen en las ciudades como si fuesen empresas de derribo, ¿no? Entran y dicen, vamos a derribar todo esto. Venga, mira el Coliseo, para abajo. Los templos, venga, hasta la última piedra, tira las columnas, tirarlo todo. De verdad tenemos esa idea, de verdad han conseguido transmitirnos la idea de que los bárbaros eran unos destructores. Esto no tiene sentido, porque si analizas los reinos que surgieron a partir de la llegada de estos pueblos a los restos del Imperio Romano, todos ellos adoptaron la cultura, el derecho, las instituciones, la organización territorial que ya habían establecido los romanos. Es decir, llegaron para hacer una continuidad. Cambió la organización política, porque lo que habían sido provincias se convirtieron en reinos, ¿vale? Cambió el gobierno, porque claro, antes teníamos una clase senatorial, ahora hay una serie de noblezas, ¿vale? Pero las estructuras seguían siendo las mismas. Y los monumentos se mantuvieron. Eso está más que demostrado y se ve, eso lo describe perfectamente Ferdinand Gregorovius en su historia de Roma durante la Edad Media, cuando dice que los bárbaros fueron muy respetuosos, tanto los ostrogodos como los visigodos fueron muy respetuosos con los monumentos romanos. Y fueron precisamente los propios romanos los que saqueaban los monumentos de la antigüedad para llevarse distintos elementos a sus adaptaciones, que eran las iglesias nuevas. Pero no fueron los bárbaros los que derribaron Roma. Es algo absurdo, imaginaros cuánto trabajo supone eso.
para un grupo de miles de invasores. ¿De verdad tenemos esa impresión sobre ellos? Pues bueno, han conseguido transmitirnos esa idea. Y es algo absurdo. ¿Qué es lo que acabó con todo eso? Pues seguramente una catástrofe. Porque tenemos una acumulación de escombros en el interior del Coliseo y una acumulación de barro en el mismo nivel en casi todos los edificios, foros y espacios romanos. Vale, y esto lo está diciendo Rodolfo Amedeo Lanciani, que fue el señor que se ocupó de organizar estas excavaciones y era el mayor experto sobre el terreno. Vale, aquí vemos las imágenes y vemos que si los edificios imperiales sirvieron de cantera, que es otra historia que nos cuentan, que los edificios imperiales sirvieron de cantera, que le fueron quitando las piedras para construir otros edificios. ¿Pero qué edificios? Si no se construyó nada nuevo. Si los edificios imperiales sirvieron de cantera, ¿por qué no se edifica entre el año 230 y el siglo X? ¿Y por qué se edifica justo encima de estos edificios a partir del siglo X? Es decir, nos encontramos esos edificios imperiales y lo que se construye a partir del siglo X está construido justo encima. ¿Qué pasa? ¿Que no ha sucedido nada en 700 años? ¿No será que lo que no han sucedido son los 700 años? Fijaros qué cambio de paradigma más interesante. Si miramos los textos, hay una historia escrita durante 700 años, entre el 230 y el 930. Vale. Y el paradigma que nos cuentan es que durante esa época no se construyó, primero porque los emperadores, los senadores no lo consideraban necesario, y luego, pues bueno, porque cayó Roma y bueno, pues no se construía. No había una Edad Media con una pobreza, lo poco que se hizo no perduró. Vale. ¿No será que toda esta historia no existió? Es decir, que no existió ese tiempo, por lo tanto tenemos que quitar ese tiempo. Y una vez que quitamos ese tiempo, ¿qué ocurre? Que el 230 se reubica y se recoloca en el 930. Y a partir de ahí tenemos que contar hacia atrás. Y entonces Roma no nació, como dicen los textos y como dicen esas invenciones históricas. Roma no nació a Burbe Condita en el 700 y pico. Creo que era el 765, no lo recuerdo exactamente, antes de Cristo. Sino que seguramente nació en torno al 500 y pico después de Cristo. Vale, aquí tenemos las imágenes de lo que se encontró en el Coliseo romano y a la derecha vemos un grabado del año 1550 en el que se muestra cómo estaba el Coliseo y sus alrededores en esa época. Y si os fijáis bien, vemos que alrededor del Coliseo prácticamente no hay nada. Pero no es que no haya nada, es que lo que hay está bajo el terreno, sepultado bajo una capa de lodo que se solidificó en un momento concreto. Y eso son las consecuencias de aquel cataclismo del siglo X que tanto menciona Gunnar Heinsohn y del que hay bases muy, pero que muy sólidas. Vale, continuamos. Tenemos aquí construcciones dentro del Teatro de Marcelo. Vale, el Teatro de Marcelo se encuentra en Roma también. Estamos centrándonos en la ciudad de Roma porque es la que tiene más vestigios y los más escandalosos, ¿no? Vale, las construcciones que se han añadido al Teatro de Marcelo pertenecen a los siglos XI al XVI. Pero la versión oficial dice que hasta entonces aquel teatro estuvo en desuso. Y el teatro se había construido en el siglo I a.C. Vale, entonces, desde que el teatro entró en desuso, vamos a poner a finales del Imperio, 476 es cuando cae el Imperio, ¿vale? Desde que el teatro está en desuso hasta el siglo XI, no se aprovecha nada en absoluto de él, nada en absoluto. Pero en el siglo XI sí, dicen, bueno, venga, vamos a construir aquí, porque es una buena base, ¿no?, para edificar. Vale, esto no tiene mucho sentido. Pero fijaros ahora en la foto de la derecha, que nos muestra cómo estaba el Teatro de Marcelo en el siglo XIX. Y fijaros sobre todo en la línea de puertas, en la línea de arcos inferior, porque los arcos están
como por la mitad. Y no es que se hayan construido así de pequeños, es que el resto del arco, que sí lo podéis ver en la fotografía de la izquierda, está bajo tierra, bajo metros de una capa uniforme de tierra. ¿Y cómo se ha acumulado esa tierra? ¿Ha sido la acción del tiempo? No, porque la capa es muy uniforme. Es precisamente esa capa de la que hemos hablado antes, el fango. El fango que se acumuló en un momento concreto y se solidificó posteriormente. Vemos ahí que el teatro estaba ocupado por viviendas, vemos ahí a personas con sus viviendas, sus negocios, y era pues, al fin y al cabo, como una manzana de casas. Si os fijáis bien en la foto de la izquierda, una vez que se retira el fango y tenemos el edificio expuesto como está actualmente, como un reclamo turístico, pues vemos que los arcos continúan varios metros más abajo y habían sido sepultados, pero no por la acción del tiempo, sino por una catástrofe concreta que ocurrió en un momento concreto. Y seguramente ese momento concreto no fue el año 230, sino el año 930. Por eso los edificios que se construyeron posteriormente pertenecen al siglo XI, una vez que quitamos todo ese tiempo que no ha existido realmente. Vamos a ver otro ejemplo. En el foro de Augusto encontramos un edificio llamado la Casa de los Caballeros de Rodas, que fue construida en el siglo XIII y está construida directamente sobre los restos del mismo foro. El foro estuvo en uso desde el siglo I hasta el siglo V, el siglo I antes de Cristo, hasta el siglo V, según la versión oficial. Aquí en la imagen de la derecha os muestro el foro de Augusto. El edificio que se ve más arriba es esta Casa de los Caballeros de Rodas, y si os fijáis bien, está directamente ubicada en lo que fueron los restos del foro, aprovechando el mismísimo foro. Un foro que estuvo en desuso desde el siglo V, pero estos señores no decidieron construir un edificio ahí hasta el siglo XIII. No cuadra, ¿verdad? Vale, no cuadra como muchísimas otras cosas que estamos viendo. Continuamos. Vale, ¿todo esto a qué nos lleva? Pues nos lleva a que tenemos, como vimos en el vídeo anterior, tres crisis que en realidad han sido la misma. La crisis del siglo III, que vemos a la izquierda del todo, que afectaría al Imperio Romano de Occidente y que se caracterizó por tener catástrofes, frío extremo, hambruna, plagas y las invasiones de los hunos y los getas, es la misma crisis del siglo VI, que tiene las mismas características y que afectó al Imperio Bizantino, y es la misma crisis del siglo X que afectó al imperio que entonces existía, que era el Sacro Imperio Romano Germánico, que se declaraba heredero del Imperio Romano, aunque estaba más centrado en la zona franco-germánica, ¿no? Pero bueno, las características de la crisis del siglo X son clavadas a las del siglo VI y las del siglo III. ¿Qué pasa? ¿Que en el siglo X decidieron copiar la historia? No, la historia la copiaron hacia atrás, porque reubicaron las características del siglo X en el siglo VI y en el siglo III. Y las reubicaron en dos espacios culturales, también romanos, pero separados geográficamente, como son el Imperio Bizantino y el Imperio Romano. Vale. Entonces, deberíamos hacer una línea continuada aquí en torno al año 930 y reubicar todo esto en el mismo sitio. El Sacro Imperio Romano Germánico, el Imperio Bizantino y el Imperio Romano de Occidente son el mismo imperio. Son tres zonas del mismo imperio, donde las edificaciones, como podéis ver, son muy similares. Muestro aquí, arriba tenemos en el Sacro Imperio, tenemos la Capilla Palatina de Aquisgrán. Si os fijáis, la factura es muy parecida en el interior a Santa Sofía de Constantinopla, anteriormente Bizancio, actualmente Estambul. Y si os fijáis, tienen un tipo de construcción parecida a las basílicas romanas, como esta que estoy mostrando aquí, que es la Basílica de Magencio. A ver, he puesto solo 3 ejemplos, pero podríamos sacar muchísimas cosas. Así que todo esto terminó en el año 930, eran 3 zonas geográficas, pero de la misma cultura. Y repito lo que ya dije en el vídeo anterior. Por favor, no hablemos de Tartaria. No es Tartaria, no estamos hablando de Tartaria. Estamos hablando de la cultura, el imperio
la civilización que existió justo antes del año 930, cuando fue borrada por una catástrofe de dimensiones globales. Pero no estamos hablando de otras cosas que no están ni siquiera bien documentadas. Vamos a continuar. Vale, vamos a hablar ahora del Imperio Bizantino. Porque claro, si tenemos que reubicar también el Imperio Bizantino, tenemos que tener elementos que lo reubiquen. Bien, el puerto de Teodosio, que se encuentra actualmente, que se encontraba en Constantinopla, la actual Estambul, también fue cubierto de lodo y se descubrió en el año 2005. Cuando se descubrió, se encontraron barcos enterrados que databan de los siglos VII al XI. Claro, el análisis de los barcos se puede hacer muy fácilmente porque son de madera. Se pueden hacer análisis por radiocarbono, dendrocronología, que es el estudio de las capas de los árboles. Bien, pues el periodo medieval temprano de la ciudad es idéntico a su antigüedad tardía. Es decir, cuando se ven los edificios medievales de la Edad Media temprana de Constantinopla, se ve que son los mismos edificios o la misma factura de edificios que encontramos en la antigüedad tardía. Por lo tanto, la destrucción datada en el siglo VI, en la crisis del siglo VI, debió de ocurrir realmente en el siglo X, cuando el puerto quedó cubierto de lodo. Vale, aquí a la derecha tenemos una imagen de la actual ciudad de Estambul. Este espacio es el mismo que estamos viendo en la recreación de la imagen de la izquierda, es donde habría estado este puerto de Teodosio y donde se han encontrado esos restos de barco. Pero fijaros qué curioso, que se encuentra bastante adentro de tierra este puerto actualmente. ¿Cómo se ha acumulado todo ese terreno? ¿Esto lo hace el mar poco a poco? ¿De verdad las playas siempre van creciendo, siempre se van metiendo en el mar? ¿Hasta la eternidad? No. Esto ocurrió porque hubo un evento que sepultó esto e hizo que la línea de costa estuviera bastante más metida en el mar de lo que estaba anteriormente. Y ese evento fue el cataclismo del siglo X. Continuamos. Bien, seguimos con la ciudad de Constantinopla y vemos como en un grabado del año 1550 se observa parte de la ciudad de Constantinopla aún derruida y cubierta por una capa de terreno elevado. Los nuevos edificios de la zona están directamente construidos sobre esa capa. Lo podéis ver aquí en la derecha en el grabado. Tenemos los restos de ese hipódromo, ese circo que se encontraba en Constantinopla en su época de mayor esplendor y que posteriormente aparece derruido y cubierto por una capa de terreno uniforme sobre la cual se han construido los edificios nuevos. Fijaros, en el año 1550 todavía se encontraba esto en este estado. Vale, vamos a seguir hablando de los bizantinos. Y entonces volvemos a la pregunta del principio. ¿Y si Roma no hubiera sido realmente Roma? Ya hemos reubicado Roma en el tiempo y hemos visto que Roma, pues, no es esa civilización que comenzó siglos antes de Cristo y que llegó hasta el año 476 después de Cristo, digamos la Roma occidental, sino que probablemente se iniciaría en torno al siglo VI, V, después de Cristo, y que fue barrida en el año 930 por una crisis, mejor dicho, por un cataclismo, una catástrofe. Vale. También fueron barridos los bizantinos, que también eran romanos. De hecho, eran mucho más romanos que los propios romanos de Roma, y lo vamos a ver. Los bizantinos se hacían llamar romanos. Y es que los bizantinos veían su romanidad como algo político, cultural y también étnico. Se veían como una nación y tenían su propio etnónimo, es decir, el propio nombre de su nación era Romaioi, los romanos. Su propia lengua romaica, es decir, una lengua romana. Sus propias costumbres, leyes e instituciones y su propia patria, Romania, que ahora vamos a ver dónde estaba realmente Romania.
Y tenían el sentido de que eran diferentes de otros grupos étnicos, como romanos que eran, por supuesto. Y no pensaron que su lengua los convirtiera en griegos. Al contrario, su etnia como romanos hacía que su lengua fuera romana o románica. En otro vídeo veremos por qué se les calificó tanto de griegos, porque es una calificación que les viene de fuera. Ellos no se sentían griegos, se sentían romanos. Vale. Entonces, los bizantinos se sentían romanos, pero ¿cuál era su origen? ¿Cuál era el pueblo romano original? ¿De dónde venían? Pues bien, los romanos de Roma, de la ciudad de Roma, decían ser descendientes de exiliados troyanos. Y los troyanos eran un pueblo balcánico, como los dacios o los tracios, o como los frigios, que tenían una relación cultural y étnica con estos pueblos, con los dacios y los tracios, pero se encontraban al otro lado del Bósforo, en Anatolia. El rumano, estamos hablando ahora de lenguas, el rumano es el único idioma que conserva rasgos típicos del latín. Aquí vemos un mapa de lo que eran las lenguas paleobalcánicas. Y hay un grupo de lenguas aquí en verde claro y verde un poquito más oscuro, que es las lenguas dacias y las lenguas tracias, y luego en la zona de Anatolia, así en un verde un poquito azulado, tenemos las lenguas de los frigios. Bien, pues esto eran lenguas emparentadas y se hablaban en esa zona. Y esta es una zona, esta es precisamente la zona que los bizantinos llamaban la Romania. Constantinopla estaba justo aquí en medio, entre la zona europea y la zona anatólica, pero en medio de una zona cultural homogénea, lo que ellos llamaban la Romania. Bien, pues decimos que el rumano, de las lenguas actuales, es el único idioma que conserva rasgos típicos del latín. Sin embargo, Rumanía, la antigua Dacia, fue muy poco romanizada. Según las fuentes oficiales, las legiones que ocuparon la región al sur del Danubio, lo que es la actual Rumanía, por debajo del Danubio, no pasaron al otro lado. Los del norte aprendieron el latín entonces de las legiones no italianas de la parte sur, que estuvieron allí entre el año 106 y el 271, y olvidaron por completo su lengua original, el dacio, hasta tal punto que de él ya no queda nada. Es decir, ¿debemos creer eso? ¿Que un pueblo que no fue romanizado adoptó una lengua romana? Pues bien, aunque no fueron tan romanizados, su país pasó a llamarse Rumanía. Y el rumano está ahora más cerca del latín que ninguna otra lengua romance. ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo se explica que un pueblo que casi no fue romanizado tenga actualmente la lengua más próxima al latín? A ver, Dacia ni siquiera se cuenta como parte del imperio. Cuando se estudia el imperio romano, Dacia no se cuenta. A ver, hay una provincia Dacia, pero no toda la Dacia era parte del imperio. La parte norte de Dacia no lo era. Pero se supone que los dacios se apegaron tanto al latín que ningún invasor logró luego imponer su lengua. Ni los godos, ni los hunos, y más sorprendentemente tampoco los eslavos, que llegaron ahí a mansalva, que dominaron la zona desde el siglo VII y dejaron muchas huellas en la toponimia. Entonces, ¿debemos creer eso? ¿No será que aquí ocurre lo mismo que hemos visto que ocurre con todos esos siglos de historia escrita, pero de la que no hay restos, que realmente lo más probable es que no existieran? ¿No será que aquí este pueblo no es que fuera romanizado, sino que era el pueblo romano? Porque precisamente ellos hablan la lengua más romana de todas. Y es que la lengua tiene mucho que decir, porque las lenguas hablan de los pueblos. El arte, la cultura habla mucho, pero las lenguas
Las lenguas hablan especialmente de quiénes son los pueblos y de dónde vienen. Vamos a verlo. Vale, ¿cuál sería la verdadera cuna de los romanos originales? Vale, hemos visto que hay una zona llamada la Romaia, una parte de la cual no fue romanizada, pero habla la lengua más romana de todas. Los bizantinos se hacían llamar romanos. ¿Y qué dice el historiador Logan Guillenot sobre la verdadera cuna de los romanos originales? Pues él dice que las fuentes bizantinas, es decir, los textos bizantinos, esos textos que nosotros casi no estudiamos y no conocemos, porque nosotros se nos cuenta la historia desde la perspectiva más occidental, una historia muy influenciada por el cristianismo y por la Iglesia de Roma. Pero las fuentes bizantinas indican que cuando los bizantinos se referían a sus antepasados romanos, se referían a un pueblo que vivía en lo que ellos llamaban Romania, una zona que se extendía al oeste del Mar Negro, desde la antigua Dacia hasta los Balcanes, y que probablemente incluía Anatolia occidental, lo que yo antes he llamado Frigia. Ya entraremos en el tema de los frigios y demás. Por lo tanto, Italia no formaba parte de esta Romania original, al menos hasta que se convirtió en colonia bizantina. Vale, esto es lo que dice Logan Guillenot. Y vamos a ver el diagrama que yo os presento aquí abajo. Por un lado, la parte fake, falsa, que es la que se nos ha venido contando, que es que Roma de Italia se extendió hacia los Balcanes, se extendió hacia Rumanía, se extendió también hacia el Bósforo y luego hacia Anatolia. Y la parte que tiene más sentido cuando vemos el devenir histórico, los textos bizantinos y las lenguas que se hablan, que es que probablemente desde una zona llamada la Romania, que era una zona extensa que abarcaba los alrededores del Mar Negro, desde esa zona, donde tenemos precisamente la ciudad de Constantinopla, que sería una ciudad romana, en el sentido de que estos eran los romanos. Bueno, pues tenemos que esa civilización se extendió hacia los Balcanes y se extendió luego también hacia Italia, fundando una colonia a la que luego se llamó Roma. Más adelante veremos de qué manera esta Roma ha venido a sustituir a la Roma original. Pero todo esto ha sido un truco, un teje-maneje de la Iglesia y las noblezas occidentales, sobre todo de las del pueblo franco, que se alió especialmente con Roma para demonizar y acabar con la historia de Constantinopla. Pero bueno, dejando esto a un lado, he presentado toda esta tesis muy por encima, pero con la suficiente profundidad como para generar dudas. Yo no pretendo que aquí se cree una teoría cerrada, porque todavía hay muchas cosas que estudiar y aquí pueden entrar todavía muchos elementos. Pero sí me quedo con la conclusión de que Roma no se ubica históricamente en el tiempo en el que pensamos que se ubica, y que además no era la Caput Imperii, no era la ciudad original a partir de la cual se creó el imperio, sino que fue una colonia que se creó después a partir de una cultura, una civilización que se llamaba romana, pero que había iniciado su andar en otra área geográfica diferente. ¿Por qué fue sustituida históricamente? ¿Por qué la Iglesia, los francos, los venecianos tuvieron tanto interés en dejar para la posteridad que la Roma de Italia es la Roma original? Ya lo veremos en otro vídeo. Pero os adelanto que aquello fue una profunda traición y, en sentido histórico, una catástrofe. No me refiero a la catástrofe del siglo X, sino una catástrofe histórica porque nos ha dejado un legado absolutamente falso, algo que la gente cree, pero que no fue cierto, no fue la verdad. Y aquí a lo que venimos es a destapar y a desvelar
la verdad en la medida de lo posible. Así que bueno, hasta aquí hemos llegado con este vídeo. Espero que os haya gustado y espero que al menos haya sembrado esa duda que os invite a seguir buscando, a seguir investigando y a seguir destapando esa verdad que tanto nos pertenece a todos. Muchas gracias.